La fractura de cadera es una de las lesiones más graves que ocurren en el adulto mayor, con un gran impacto en la calidad de vida y en algunos casos con un desenlace fatal. Es por eso muy importante conocer esta lesión. Bienvenidos al canal, soy el doctor Liván Peña y hoy te explicaré qué es una fractura de cadera, cómo se produce, cuáles son los aspectos fundamentales que se toman en cuenta para el diagnóstico, los tratamientos que más se utilizan, las pautas fundamentales que se siguen durante el proceso de recuperación y también te hablaré sobre el pronóstico de esta fractura. La articulación de la cadera está formada por el hueso coxal de la pelvis y el hueso del muslo, conocido como fémur. El fémur es el hueso más grande que tiene el cuerpo humano. En su parte superior tiene una cabeza redondeada. Tiene además de eso un cuello y una zona conocida como zona trocantérica en la cual se unen los músculos que realizan los diferentes movimientos de la articulación. La cabeza se encuentra articulada con una cavidad conocida como acetábulo que se localiza en el hueso de la pelvis. Tanto la cabeza como el cuello y el acetábulo están dentro de una cápsula, mientras que la zona trocantérica se encuentra localizada fuera de ella. La fractura de cadera es aquella que ocurre conceptualmente en la parte superior del hueso del fémur. En el adulto mayor es poco frecuente que se fracture la cabeza. Sin embargo, las fracturas se localizan por lo general en el cuello o en la zona del macizo trocantérico. En el adulto mayor, la fractura de cadera suele ser la consecuencia de una caída que provoca la rotura del hueso con cierta facilidad debido a la presencia de osteoporosis, una condición que provoca fragilidad en el hueso y lo hace menos resistente a la rotura. Existe una controversia bastante discutida en relación a si la fractura ocurre después que el paciente cae al suelo y se golpea contra este, o si la fractura ocurre primero estando aún el paciente de pie y esta es la causa que lo hace caer al suelo. Se sabe que ambos mecanismos pueden ocurrir, aunque en la mayoría de los pacientes la fractura ocurre después que el paciente cae al suelo y golpea la cara lateral de la cadera contra este. En algunos pacientes, sin embargo, se piensa que la fractura puede ocurrir estando aún el paciente de pie. Sobre todo son casos en los cuales existe una osteoporosis muy avanzada que provoca debilidad en los huesos y hace que el propio peso del cuerpo provoque la fractura debido a que este hueso se fatiga al tener poca resistencia. En algunos casos puede ocurrir también que el paciente realice un giro brusco y este giro provoca una torsión en un hueso que está debilitado por la osteoporosis y esto genera entonces la aparición de la fractura. La fractura de cadera se diagnostica a través del interrogatorio y el examen físico que realiza el médico en el servicio de urgencias y también con el uso de algunos estudios complementarios. En el examen físico y el interrogatorio vamos a buscar fundamentalmente los síntomas y signos de la fractura de cadera. El síntoma más importante de una fractura de cadera es el dolor. El paciente lo va a referir en la región inguinal. Es un dolor intenso que aumenta con los movimientos de la articulación de la cadera. En ocasiones, el dolor se refleja a la rodilla y esto puede conducir a un error de interpretación. Podemos pensar que el dolor refleja una lesión en la rodilla cuando en realidad es la manifestación de una fractura en la cadera. En el examen físico va a aparecer algunos signos que son fundamentales. El primero es la incapacidad del paciente para ponerse de pie y sostener el peso de su cuerpo y también, por supuesto, para caminar. Otro signo importante es la presencia de una deformidad muy característica en la extremidad que tiene la fractura. La extremidad fracturada se va a observar ligeramente más corta que la contraria y además de eso va a estar rotada en sentido externo, o sea, estará girada hacia afuera. Otro signo importante que puede aparecer es la presencia de hematomas o inflamación a nivel de la región de la cadera, sobre todo en la región inguinal y en la zona lateral de la articulación. El estudio complementario que normalmente se utiliza para diagnosticar una fractura de cadera es la radiografía simple. Por lo general, en la mayoría de los casos se puede observar la fractura, incluso determinar el patrón de fractura que tiene el paciente para poder decidir cuál es el tratamiento más indicado para él. Sin embargo, en algunos casos donde el diagnóstico puede hacerse un poco difícil, sobre todo en fracturas incompletas o no desplazadas o pacientes que tienen mucha osteoporosis, o sea, mucha transparencia en los huesos que impide determinar
exactamente la fractura, se puede indicar una tomografía axial computarizada que puede corroborar o definir el diagnóstico de certeza. ¿Qué hacer ante una persona que en nuestra presencia ha caído al suelo y sospechamos que tiene una fractura de cadera? Hay 5 aspectos fundamentales que debemos tener en cuenta. Lo primero, no mueva al paciente, manténgalo en la posición en la que se encuentra. Lo segundo, llame a los servicios de emergencia. En tercer lugar, trate de brindar cierta comodidad a la persona que se ha fracturado. Puede utilizar una pequeña almohada que se coloque debajo de la cabeza, puede cubrirlo con una manta si hiciera frío. Otro aspecto fundamental, no administre líquidos ni ningún alimento al paciente. Es muy probable que este paciente requiera de una cirugía y siempre es mejor tener el estómago vacío para evitar complicaciones con la anestesia. Por último, bríndele apoyo. El apoyo emocional es fundamental en una persona que se encuentra en una situación de temor, incertidumbre, dolor. Por tanto, tener a los familiares y los amigos cerca es muy importante en ese momento. Vamos a hablar ahora del tratamiento de la fractura de cadera. Este tratamiento persigue 2 objetivos fundamentales. El primero, lograr aliviar el dolor y conseguir la mayor estabilidad de la fractura que permita sentar al paciente lo antes posible, movilizarlo y de esta forma evitar las complicaciones del encamamiento. El segundo objetivo es restablecer la marcha, o sea, que el paciente vuelva a caminar y lo haga con la mayor independencia posible. El tratamiento de una fractura de cadera dependerá de varios factores, entre los cuales se encuentra la localización de la fractura, o sea, si es una fractura del cuello o de la zona trocantérica, como vimos anteriormente. También depende de la edad del paciente, de la calidad de sus huesos, de la presencia o no de otras enfermedades que puedan ser riesgos para la cirugía y también de la actividad que tenía el paciente antes de la fractura, o sea, si caminaba o si no lo hacía. Es importante saber que el tratamiento de elección en la mayoría de los pacientes con fractura de cadera es el tratamiento quirúrgico y la cirugía debe realizarse preferiblemente lo antes posible. Dentro de las primeras 24 o 48 horas es el tiempo ideal para hacerla. Existen varios métodos para efectuar el tratamiento quirúrgico de una fractura de cadera. Estos métodos podemos agruparlos en 2 grandes grupos. El primero de ellos son las osteosíntesis. Estos métodos tienen como objetivo lograr la curación de la fractura, o sea, que se pueda lograr la unión de esos fragmentos óseos que se han fracturado. Para realizarlo hay que colocar los fragmentos de hueso que se han desplazado en la posición correcta y luego fijarlos en esa posición hasta que se obtenga la curación de la misma con la formación de un callo que es justamente quien logra formar un puente entre un fragmento y el otro. Para lograr esta curación existen diferentes métodos de fijación, como son los tornillos, láminas o placas, clavos o la combinación de ellos. Estos métodos se elegirán en dependencia del tipo de fractura y también de las condiciones que existan en el lugar donde se atiende el paciente. El otro grupo de métodos quirúrgicos que se utilizan para tratar este tipo de fractura son las artroplastias, también conocidas como reemplazo protésico o simplemente prótesis. Estas prótesis de cadera se utilizan fundamentalmente en aquellos casos en los que existen determinados tipos de fractura o determinadas condiciones del paciente que sugieren que existe poca probabilidad de que se pueda obtener la curación de la fractura, o sea, la unión de los fragmentos óseos de la manera que lo explicamos anteriormente. En estos casos estaría indicado utilizar una prótesis. Las prótesis pueden ser parciales y totales. Una prótesis parcial es un dispositivo fabricado en diferentes materiales que tiene como objetivo sustituir la cabeza del fémur y el cuello, mientras que una prótesis total también es un dispositivo con estas características, pero que además de tener un componente para sustituir la cabeza femoral y el cuello, tiene otro componente para sustituir la cavidad acetabular de la pelvis. En ese sitio se va a colocar una estructura en forma de copa que va a contener la cabeza del fémur y formar la nueva articulación protésica. Las fracturas del cuello femoral se pueden tratar mediante una fijación o también mediante una prótesis. Esto va a depender de determinadas condiciones. Si la fractura del cuello no está desplazada o tiene un desplazamiento mínimo, si es un paciente que tiene una edad no muy avanzada, si su calidad ósea es buena, si además de eso es una fractura reciente que tiene poco tiempo de evolución y no tiene una presencia de desgaste importante de la articulación, o sea,
no hay presencia de artrosis, se puede intentar una fijación. Si no existen estas condiciones, lo preferible es reemplazar la cabeza del fémur y el cuello con una prótesis, que puede ser parcial o total en dependencia de otras condiciones que se valorarán. Para las fracturas que ocurren a nivel de la zona trocantérica, lo que está indicado es una fijación. Esta es una zona que tiene bastante hueso esponjoso, que es un hueso que consolida, o sea, se cura con bastante facilidad. Por tanto, lo que vamos a hacer aquí es colocar los huesos en su posición y vamos a fijarlo con uno de los métodos que explicamos anteriormente, o sea, tornillos, clavos, placas o combinaciones de ellos que puedan lograr una buena estabilización y garanticen la curación de la fractura, para que el paciente pueda recuperar una anatomía similar a la que tenía antes de ocurrir la lesión. En muy pocas ocasiones está indicado el tratamiento no quirúrgico o conservador en un paciente con una fractura de cadera. La fractura de cadera en el adulto es una lesión que lleva como tratamiento prioritario la cirugía en la gran mayoría de los casos. Sin embargo, hay pacientes que tienen determinadas condiciones que hacen no aconsejar el tratamiento quirúrgico. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen un alto riesgo para la cirugía por la presencia de determinadas enfermedades descompensadas o muy avanzadas que han deteriorado su salud de manera significativa. También es posible que se indique un tratamiento conservador en aquellos pacientes que antes de sufrir la fractura no caminaban, o sea, sufrieron la fractura por una caída desde la silla de ruedas, desde la cama o durante el traslado de uno a otro lugar. El proceso de recuperación de una fractura de cadera después de la cirugía es muy individual y debe ser personalizado. Este proceso va a depender de muchos factores, entre los cuales se encuentran el tipo de cirugía que se realizó. No es igual el proceso de recuperación si se hizo una fijación de la fractura que si se utilizó una prótesis parcial o total. Dependerá también de las características propias del paciente, de su estado de salud, de los resultados de la cirugía. Por tanto, la persona más indicada para orientar este proceso individualizado de recuperación es el cirujano del caso, es su médico de asistencia. En este video te vamos a mostrar una serie de pautas que se utilizan en el proceso de recuperación que te van a servir como conocimiento, como cultura, para que puedas cumplir de manera más efectiva las indicaciones que te dé tu cirujano, tu médico de asistencia o de cabecera. La recuperación del paciente después de la cirugía en una fractura de cadera se inicia inmediatamente después de haber terminado el acto quirúrgico. Lo primero, controlar el dolor, para lo cual se van a utilizar medicamentos analgésicos. Es fundamental evitar los antiinflamatorios no esteroideos, a menos que sea estrictamente necesario, pues son medicamentos que en el adulto mayor tienden a provocar complicaciones con cierta frecuencia. También hay que hacer fisioterapia respiratoria. Son ejercicios que la enfermera, el rehabilitador de sala le va a indicar y que van encaminados a eliminar las secreciones respiratorias para impedir el desarrollo de neumonía. La rehabilitación en sí del proceso de la cirugía va encaminada fundamentalmente a los ejercicios isométricos que se inician al día siguiente de la intervención. Son contracciones que se realizan en los músculos del muslo, fundamentalmente el músculo cuádriceps, y también en el músculo glúteo o músculo de la nalga. Se hacen contracciones mantenidas durante 10 o 15 segundos, se pueden hacer 10 contracciones y repetir eso en varias series, varias veces al día. Es fundamental para recuperar lo antes posible la fuerza muscular que se ha perdido. Otro aspecto fundamental en la rehabilitación es sentar al paciente todo lo antes posible. Generalmente el paciente se sienta al otro día de la cirugía. Sentar al paciente hace que se eviten todas las complicaciones que pueden aparecer por el encamamiento. Otro aspecto fundamental es la movilización. Se hacen ejercicios para movilizar el tobillo, los dedos de los pies, se puede flexionar y extender la rodilla y también la cadera, aunque estos ejercicios se hacen de manera asistida, supervisada y con gentileza, sobre todo en los primeros días. Todos estos ejercicios van también a ayudar a fortalecer el paciente y prevenir otras complicaciones que puedan aparecer, como el tromboembolismo pulmonar, que es una complicación fatal que ocurre con cierta frecuencia en pacientes con fractura de cadera. El otro proceso en la recuperación es la marcha. El inicio de la marcha, o sea, el caminar, se va a hacer
en dependencia del tipo de cirugía que se le ha realizado al paciente. Depende mucho de si se hizo una fijación, si se puso una prótesis parcial, total y también de las condiciones en las que se encuentre este paciente operado. Estas son indicaciones que va a realizar el cirujano del caso, que es quien mejor conoce cómo quedó esa cirugía y cuánta garantía tiene de la estabilidad para poder soportar el peso del cuerpo. Generalmente se inicia la marcha con el empleo de un andador que luego se puede ir sustituyendo por el uso de 2 bastones, luego de un bastón y así sucesivamente en la medida que el paciente vaya recuperando su fuerza y vaya logrando mayor estabilidad durante la marcha. Si este video te ha ayudado a aclarar alguna duda sobre la fractura de cadera, regálanos un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal para que sigas recibiendo más información sobre las afecciones ortopédicas y las lesiones traumáticas.